Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy tenemos un nuevo encuentro de los miércoles con estas charlas con personas tan hermosas que aceptan venir acá a charlar conmigo un ratito. Y bueno, hoy está Luciano Caero, un gran maestro, y le voy a dar acá la bienvenida para que pueda conectarse con nosotros. Ahí está. Mientras se conectan todos, sean bienvenidos. Hola, 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 Lu. ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, acá con esto. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Recién estaba entrando y apreté mi historia y arrancó mi historia a transmitir y no me podía enganchar en la tuya. Así que bueno, ahí hay algunas personas que igual ya a partir de ahora van a empezar a entrar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación Un y placer, bueno, un placer. un Un placer, placer un poder placer. hablar de este tema, además que creo que es un tema súper importante, por lo menos yo lo veo siempre, bueno, tanto en los cursos que doy como en la vida de uno mismo, ¿no? Como cuesta asumirse a veces Tal como cual, tal sanador cual, o tal como lo cual, que uno siente, ¿no? Quizás tal tiene otra cual. palabra para otros. Tal cual. Hola Gloria, mira qué lindo, ahí tenemos a Gloria, una colega nuestra, compañera también. Se van sumando de a poquito. Sí, sí, tal cual, tal cual. Hoy vamos a tocar seguro varios temas y también contar un poquito de nuestra historia, ¿no? De cómo llegamos hoy a estar tal vez haciéndonos cargo, porque en realidad trata de eso, de hacerse cargo, ¿no? Sí, hacerse Hola Tami. responsable. Sí, sí, tal cual. Hay como una idea de que está mal hacerse responsable, ¿no? Como si, ay, no. Como también si sanar fuese algo de otro mundo, ¿no? Como para los eruditos de la paz. Sí, además también tiene que ver con eso, de que en realidad ser sanador implica asumir lo que viniste a hacer, lo que sos, y vivirlo desde un lugar de empoderamiento. Igual, bueno, ahora vamos a ir charlando, vamos a esperar seguro, ¿no? Unos minutitos. Ahí se siguen sumando, siguen subiendo. ¿Cómo estás vos, Nuria? ¿Cómo llevas este día hoy? Bien, muy bien. Recién termino de dar curso de Reiki vocal Qué y bueno, lindo. Contanos un sí. poco, porque sabes que hay muchas personas que están empezando a entrar, después lo van a escuchar, que digamos que me conocen, pero que no conocen lo que vos haces, y bueno, se empezó a compartir un poco esto, así que estaría bueno que les cuentes, por lo menos a los que no te conocen, eso, ¿no? ¿Qué es el Reiki vocal? ¿Qué ¿Qué es el haces? Reiki vocal? ¿Qué hago? Hablando de sanación, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hago? Sí, bueno, el Reiki vocal es un proceso para empoderarte, justamente para asumir al sanador y para poder trabajar con algo que todos tenemos, que es el sonido, y que también fue relegado a un lugar en donde solamente cantan los que tienen un don o los que tienen, ¿no? Como que les sale fácil y son afinados. Y bueno, un poco vengo a desmistificar esto porque en realidad no es así. Y en realidad la voz, como cualquier otro instrumento, se trabaja y se transforma y, y se logra hacer un montón de cosas. Pero bueno, básicamente con Reiki vocal lo que hacemos es revibrar la energía, pero con nuestra propia vibración sonora. Así que es como una manera más fácil de modificar la materia, de limpiar, de hacer una transformación desde un lugar vibratorio, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, yo cuento un poco mi experiencia, lo que me pasa cuando las veces que he trabajado con vos y demás, algunos que somos por ahí más sensibles y no tan sonoros, es como que se Mm. fusionan las frecuencias y las vibraciones. Y por lo menos a mí me pasa que cuando entro en un estado expandido, y por ejemplo cuando he estado al lado tuyo y vos canalizando energía y demás, como que hasta puedo percibir ese sonido en imagen o en cómo las ondas se van Mm. trasladando y cómo atraviesa la materia y cómo atraviesa las emociones. O sea, yo lo describo desde esta posibilidad de poder percibirlo así, pero calculo que aquel que lo maneja, que lo siente, empieza como a sensibilizarse y a potenciarse en cómo utiliza esto como herramienta para entrar en esas estructuras. O sea, ¿no? Es un poco eso lo que a mí me pasa. Hola, Pau. Tal cual. Gracias, qué lindo lo que describís, pero sí, es así, porque el sonido entra y atraviesa todo y las resistencias que son normalmente lo que no nos permiten hacer los saltos evolutivos, ¿no?
que a veces es lo más difícil. Por eso hay personas que están 10 años haciendo terapia porque están hablando, hablando, hablando siempre de lo mismo y no terminan de ir al lugar más profundo, ¿no? Y bueno, el sonido llega a ese lugar y por eso es tan transformador. Así que bueno, contenta de poder hacer esto que en algún plano debo haber elegido. Tal cual, tal cual. Y hoy, ya que vamos a hablar de esto de la sanación, ahora después vamos, no sé si ya arrancamos, ¿no? Pero Ya, esto, ya estamos arrancados. ya estamos arrancados. De las diferentes vías por las que se expresa la sanación. Ahora lo vamos a diferenciar un poco. Justo hoy estaba ahí conectando un poquito con la información, así que ahora Ajá. tengo para contarles Contanos, contanos. algunas cosas copadas. Un poco, digamos, lo que nos convoca tiene que ver con esto de por qué se resiste, ¿no? El sanador. Y vamos, me parece que estaría bueno para ir a ordenarnos qué es ser un sanador. Porque a veces la creencia popular o en el imaginario la gente se cree que ser sanador es tener una túnica blanca, prender una vela y poner manos, ¿no? Y hacer imposición de manos. Y no es que eso no sea una faceta o una cara de algún Ujú. tipo de sanación. Pero lo que hay que entender es que sanación es toda acción en la que un ser se permite expresar su poder de transformación para asistir a un otro que quiere ser asistido independientemente desde el nivel en el que esa asistencia está siendo demandada, ¿no? Porque muchas veces Mm. nosotros vamos a ordenar un poquito como a la persona o al ser. Hay personas que no se dan cuenta que están en un proceso de dolor, de dificultad, y una parte de su ser empieza a clamar por asistencia, empieza a pedir ayuda, y ahí es donde obviamente las sincronías te encuentran o te cruzan con alguien. Muchas veces seguramente ha llegado gente a talleres tuyos y no, mira, me mandó una amiga, wow, y salen fascinados porque dicen que Mm. lloraron, le entraron, sintieron. Dicen, no entiendo por qué no hablamos, porque no le conté nada. Y no te digo porque he tenido evoluciones de gente que ha ido a tus talleres, obviamente, y compartimos muchos alumnos o compañeros más que alumnos, ¿no? Y es Sí, tal cual. alucinante cómo se cruzan las experiencias porque aquel que por ahí no entra por la palabra o por la imagen, ¿no? Tú no sabes, se abrió algo, algo se rompió, después de esa experiencia nada fue igual, y bueno, entonces es esto, ¿no? Es como el sanador, hola Gaby linda, es alguien que va a La poder Gaby. hacer, Juan, alguien que va a poder hacer con su energía algo para transformar la energía del otro, siempre que el otro también esté ávido de recibir esa transformación. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son los procesos de sanación y demás, ¿no? Me parece importante esto que decís, ¿no? El remarcar que es de a dos. No es que el Exacto. sanador se para ahí con su máximo poder. Es un trabajo de a dos que de a dos se consigue también. Exacto, exacto. Y vamos a contar un poquito por qué esto de las resistencias, y todas las hemos tenido. Yo la tuve muchísimo tiempo, y incluso anduve por un montón de caminos, calculo que vos también, bueno, de hecho lo conocemos. Muchos están llamados a ser sanadores y lo tienen en su plan de vida, ¿está bien? Entonces van sintiendo un impulso, pero no terminan como de fusionar, de conectar con eso. Es como que hay un deseo, una necesidad de ayudar, hay una sensibilidad enorme por el dolor ajeno, hay desde muy pequeños hay una sensibilidad muy grande, hay una capacidad como de lectura emocional, hay una capacidad de empatía que es propia ya del que es niño. O sea, uno ya cuando es niño esto ya lo trae, ¿está bien? Mm. Entonces, muchas veces esto en familias que no lo saben conducir no es muy bien tomado. Ahora por suerte está cambiando y por suerte los paradigmas están cambiando. Hola Sergio. Y se está empezando a abrir, y de hecho me causa gracia porque acá tengo el emocionómetro que le hicieron hacer en el jardín a mi hija. Y Ah, mira. está buenísimo, porque todos los días se tiene que Y levantar sí. y poner la carita de cuál es su estado de ánimo. Y nos dice, ¿y vos cómo estás? O sea, imagínate eso hace 20 años atrás, 30, 50, bueno, ni No, hablar. no Entonces, existía. está espectacular. Y cuando este impulso no encuentra una vía de expresión, es muy probable que estas personas se vuelvan personas complacientes, serviles, salvadoras, que incluso silencian su deseo y su sentir por imponerle, digamos, por asistir a un otro. O sea, como que se les impone la necesidad de un otro. ¿Está bien? Y Mm. en esta confusión, esta, digamos, no claridad de decir, bueno, ¿qué es esto que siento? ¿Qué hago con esto? Terminan como sofocando ese deseo o apenas drenándolo, dándole una vía
por esto de soy útil, ¿no? Y son esas personas, el Boy Scout, ¿viste? El salvador, el que está siempre ahí, de alguna manera renunciando a su propia necesidad, porque está como esta desconexión entre lo que es la potencialidad como sanador y lo que entendió que era ser sanador sin entenderlo, ¿no? Ujú. Esto creo que, bueno, Sí. a mí por lo menos me pasó y a muchas de las personas que conozco les pasó eso, ¿viste? Sí, es como este concepto de hace 2000 años de Exacto, espiritualidad, que está exactamente, bien, funcionó en su momento se necesitaba quizás el celibato, que no se coma ¿no? determinadas cosas, pero ahora es otro momento, es como actualizar exactamente, la información de alguna manera. exactamente. Y lo que empieza a pasar en esta distorsión de la capacidad de sanar, es que a veces como que incluso se corren de su propia sanación, como digo, digamos, priorizan la asistencia inconsciente, incondicional, porque después cuando ya entendemos el verdadero lugar del sanador, no es incondicional, ¿no? Y no es sin una, digamos, es sin una expectativa. Sé que suena una aspiración elevada, pero es al destino al que todos vamos, ¿no? Como siempre nos dicen Mm. los grandes maestros, es dar y darse la vuelta, porque es que tu intervención produzca una modificación en el campo del otro y después que el otro haga lo que puede, lo que quiera y lo que su conciencia le permita. Entonces, Ujú. ya eso es una etapa posterior, ¿no? Sí, pero Este, bueno, es el libre albedrío, ¿no? De donde el otro también decide qué hace sí, con lo que sí, uno le brinda. sí, totalmente, totalmente. Y a veces no es solo lo que decide, sino lo que puede asumir. ¿Cuántas veces a nosotros trabajando con los chicos o como consultantes o pacientes, por lo menos a mí me pasó muchas veces que haber participado en procesos de sanación muy profundos, con gente obviamente muy, muy preparada, ¿no? Que lo aborda por todos los costados, y como no terminar de hacer el quiebre, el clic, el insight que realmente haga que yo me pueda apropiar conscientemente de ese cambio. Y hay procesos que me han llevado años. Mm. No, no sé si seguro a vos también te debe haber pasado, ¿no? No, para nada. No, Si estoy acá hablando de esto porque yo no, nada. tal cual, tal Sí, cual. Y sí, hay, sí. y hay algo que me divierte mucho a mí contar, que yo siempre se lo cuento a las chicas y a los chicos, a mis alumnos y demás, que cuando yo arrancaba a meterme bien profundo y hacía muchas regresiones o muchas cosas, yo decía, después de la expansión de conciencia, de entrar, de entender, de sanar, de abrir, sanar entre comillas, decía, ya está, ya entendí todo. Ya está, con razón me pasaba esto, ahora lo cambio. Y obviamente las terapeutas o los terapeutas que me ayudan me miran y decían, ¿y a vos Mm, te parece que va a ser tan rápido, tan fácil? Claramente no era ni tan rápido ni tan fácil, ¿no? Eh, tremendo. así que a Te veces, entiendo, te entiendo. tal cual, a veces el intercambio produce una modificación, pero en otros niveles. Ahora voy a profundizar un poquito. Y bueno, ¿y por qué nos resistimos? ¿Qué te parece a vos? Que por lo menos yo ahora voy a contar varias de mis vivencias, ¿no? Pero ¿por qué nos resistimos? ¿Qué es Y lo que yo nos siento un pasa? poco que, bueno, es miedo y sobre todo esta confusión de conceptos que tenemos Tal cual, realmente armados, ya sea por cuestiones familiares o el entorno social, ¿no? Donde creemos que las cosas son así. Yo mucho tiempo, por ejemplo, me resistía a mi sanadora porque decía, bueno, pero tengo que dejar de tomar cerveza. Yo no quiero dejar de tomar cerveza, por ejemplo. tal O, pero cual, qué, entonces no puedo más decir lo que pienso, tengo que estar todo el día así, y entonces no, entonces prefiero seguir siendo quien soy, ¿no? Como había una idea de que iba a tener que desdoblarme y dejar de ser quien soy para ser la sanadora. Y era una hora lo mío y digo, ay, qué idea tan infantil. Pero me carcomió una buena parte de mi vida, ¿no? El poder soltar esta forma aprendida de cómo es ser espiritual, bueno, y todo lo que venimos hablando y quién soy yo, porque creo que lo más importante es no perder la identidad, ¿no? tal Transformarse cual, sin perder quién uno es. tal cual, tal cual. Y diste en la tecla, porque en realidad muchas veces lo resistimos precisamente porque o no encajamos en el molde de lo que debería ser, o esa representación que tenemos, ¿no? De lo que es un sanador, no nos cuaja, no nos gusta. Porque, che, Mm, pará, a mí me gusta la música, me gusta salir, me gusta esto, me gusta otro, pero pará, si soy esto o hago esto, no puedo ejercer este rol. Entonces,
este divorcio entre los modelos preconcebidos de lo que debe ser y lo que uno es o quiere ser o no quiere dejar de ser, hacen que uno lo resista, ¿no? Por otro lado, lo que hay mucho también es temor a fallar, temor a Mm. dañar, temor a no ser óptimo o no ser lo suficiente, ¿no? Muchas veces el mandato social, es decir, a veces uno viene de familia de comerciantes o de familia de abogados y de repente, ¿cómo vas a ser? Y vamos a poner en el caso más aceptado, psicólogo, ¿no? No, eso, el psicólogo es para los locos, te dicen. Entonces, esas Claro. creencias, esos mandatos hacen que estén ahí en nuestro inconsciente y la persona lo resista, ¿no? De hecho, Mm. yo conozco mucha gente que después de muchos años termina abriéndose al campo de lo que es la sanación y demás, no importa por qué vía, después de haber podido romper con esos mandatos familiares. No, yo soy administrador de empresas, trabajo en empresas, pero siempre me interesó esto, pero nunca me animé a explorarlo, ¿no? Como que siempre fueron fieles a esos mandatos. Y cuando empezás a escarbar, cuando empezás a hurgar, encontrás de que en realidad hay muchas memorias de haber fallado o de mal haber interpretado lo que esa intervención puede haber generado. Esto, por lo menos yo limpié muchas, conozco mucho de esto, donde en Sí. algún momento, en alguna vida, y sin remontarnos tan atrás, en la infancia, a veces un hermano mayor que quedó a cargo del hermanito menor y le dijeron, vos lo tenés que cuidar y se lastimó, entonces eso recala en alguna memoria, en alguna herida, donde ese ser, habiéndose habilitado, ¡pac!, volvió a sentir que falla. ¿Está bien? Entonces, todas esas son improntas que en la medida que uno se lanza a este camino, las tiene que limpiar. Las tenés que Mm. limpiar, porque si no, son lastres. Y además, si te las pusiste, van a aparecer. Van a aparecer. O sea, creo que podríamos ponernos a enumerar un montón, ¿no? El qué dirán, estás Sí, ni loco, hablar. o esto es raro, ¿no? Bueno, yo cuando empecé con Reiki vocal, que apareció como en las sesiones individuales, empezaron como a venir unos sonidos y yo decía, ¿qué estará pensando? Los hacía porque estaba entregada dentro de todo, Tal pero cual. decía, ¿qué estará pensando? Debe pensar que estoy loca, debe pensar que después se empezó a hacer todo más grande y a sanar con la voz. Yo decía, van a pensar que soy una egocéntrica, que sano con mi voz, ¿no? Como todos los prejuicios, tal cual, lo que vos decís, ¿no? Que tuve que ir limpiando para decir, bueno, para, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que Tal querés? cual. Bueno, ya está. Tal Lo demás cual. no importa. Tal cual, tal cual. Y además el rigidizarnos en algo que esté, digamos, afín a esas creencias, hace que se pierda fluidez, espontaneidad y potencia. Y ahora vamos a hablar de esas cositas, ¿no? De eso que es en realidad lo que genera como un salto cuántico cuando uno se habilita en la sanación, ¿no? Todas estas Mm. memorias, todo esto también, no te olvides que eh, está también muy condicionado el tema de si te vas a poder proveer, si te vas a poder sostener haciendo algo y dedicándote a la sanación. ¿Y a qué me refiero con esto? Partamos de la base de que estamos hablando de un sistema médico, o sea, ya el sanador por excelencia que es el médico, ¿no? Entonces, a ver, Mm. un médico está bien visto en la sociedad, pero no está bien remunerado. Entonces, en el ideario, en el inconsciente, decís, pará, ¿me voy a poder sostener como quiero? Entonces, muchas veces, gente obviamente que viene por ahí de ciertas creencias, o de, como te digo, familias que son todos comerciantes, todos abogados, todos te vas a cagar de hambre, que vas a hacer esto. Entonces, imagínate si esto, que es lo socialmente tan instalado, necesario y demás, está mal remunerado. ¿Cuántas personas no? Porque yo en realidad estudié un montón de esto, otro, pero no lo ejerzo porque no me puedo sostener con esto. Y tienen cursos y cursos y cursos que han pagado, que han viajado, que han hecho cosas, y no, porque no me animo, no puedo vivir de esto, no conocés mucha gente, vos, Nur, que le pasa, Sí, ¿no? lamentablemente Es sí. así, es así. Obviamente nosotros sabemos que en realidad hay todo un tema de carencia y de habilitación, pero va de la mano, porque en la medida que uno se habilita como sonador, después no importa en qué vía se va a expresar, por dónde vas a Mm. vehiculizar tu modo de sanar, ¿no? Pero partiendo de la base de que hay un sistema que no remunera a aquel que está ahí, lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, los médicos que están ahí están mal pagos, no están cuidados, Mm. ¿no? Digo, y son sanadores, ¿no? Obviamente. Este, y por el contrario, cuando comprendemos, hola Pauli, linda, cuando comprendemos esto, ¿qué nos puede pasar? ¿Con qué te parece que nos encontramos muchas veces?
Porque Cuando acá hay, comprendemos, o sea, listo, está bien, me empiezo a asomar, me empiezo a asumir, empiezo a aceptar un poquito de que, bueno, soy medio ahí distinto a la familia o algún sistema. ¿Y qué nos empieza a pasar? y Algo que no, bueno, creo nos que pasa a todos, muchas cosas. de todo, ¿no? Pero, Sí. Hola, Pau. hola, Perdón, linda. acá hay una pregunta que A ver. dice, ¿hay una diferencia entre curación y sanación? Ahora lo vamos a profundizar eso, ahora lo tengo así como en continuidad de lo que me gustaría hablar. Ahora vamos a hablar de un modo más holístico, ¿no? Pero está Ok. bueno. Ahora lo vamos a abordar eso. Lo que nos pasa a todos que es que nos empezamos a frustrar por no poder despegar la expectativa del resultado. Porque cuando todavía esto no está clarificado, ¿desde qué lugar estamos actuando? Desde el Salvador, desde el héroe, desde el Mm, mártir, desde el mm. abnegado, ¿no? Desde ok, sigo este impulso que siento que viene algo de adentro, que lo tengo que oír, pero ¿desde qué lugar? ¿Es consciente? ¿Es elegido? ¿Es Claro, integrado? ¿Es deliberado? ¿Es discernido? ¿Me, me acopié los conocimientos que me den paz y demás? ¿O lo hago porque soy fiel a esto que emerge? Entonces me frustro cuando aquel al cual asistí no se siente bien o no sí, valida. pongo toda mi expectativa Exacto. en el otro en vez de hacerme cargo de mi proceso. Exactamente. O mi intervención no sirvió, ¿no? Porque esto es no entender cómo funciona la circularidad, que es lo que vamos a ver. Es decir, lo que yo hago no sirve. Porque todavía Mm, la medida de nuestra intervención está juzgada, ¿no? Por el efecto que produce en el otro. ujú, Y esto es de a totalmente, sí. dos, esto siempre es de a dos. Mm. Ahora vamos a entrar un poco ahí cuando hablemos esto de la curación y demás. Como, como todo, ¿no? O sea, todo desde en el sistema, digo, en la naturaleza, en nuestras células, todo funciona así, tiene receptores y las cosas entran porque hay receptores que aceptan y habilitan. Totalmente, es un intercambio dinámico, siempre. Una constante transformación, no importa si hablas de un proceso celular, de un proceso emocional, de un proceso mental, de un proceso álmico, de un proceso espiritual, es lo mismo, el principio es el mismo. El encuentro de diferentes variables que se van a aportar algo y en ese aporte se van a transformar y ninguna va a volver a ser la misma. No importa Mm. en qué nivel, porque vamos a lo más, digamos, físico. Te cortaste, vas a un médico. El médico te va a coser, te va a desinfectar. Hay un intercambio y hay una transformación, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, pero sí, vos tenés que poner el bracito, tenés que dejar que te cosan, tenés que, ¿no? O sea, tal llevarlo esto cual. al nivel emocional, al nivel mental, al nivel álmico. Son todas distintas dimensiones en las que opera la sanación. Por eso ahora vamos a Ujú. diferenciar un poquito lo que es curar, lo que es sanar, que termina todo confluyendo, ¿no? Mm. Y cuando la persona puede empezar a encontrar, digamos, como algo que no sea tan desde la abnegación, desde el servir sin discernir, empieza una búsqueda. A veces se da en paralelo, a veces se da después, ¿no? A mí me ha pasado de conocer mucha gente que ha estado en fundaciones o haciendo servicios, y en realidad eran unos sanadores tremendos, pero estaban inhibidos. Estaban Claro. silenciados. No, yo soy contador, pero los fines de semana trabajo, ayudo y Sí, me voy al asisto. templo Hare Krishna, yo Sí, tal hacía cual, eso. tal cual, tal cual, A cocinar, a limpiar. tal cual. Porque de alguna manera sentían que encontraban por ahí un modo de drenar este impulso, ¿no? Este impulso de, hay algo que tengo que hacer con el otro. No sé qué, pero tengo que hacer algo. Tal cual. Entonces, aquel que le empieza a poner como más conciencia y más foco, ¿qué empieza a hacer? Empieza a encontrar vías. Y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Sí, vías y personas, ¿no? Siempre como que Exactamente, empiezan la información vuelve, esa información que estás pidiendo. exactamente, tal cual. Y esto sucede cuando la persona deja de alguna manera, primero, la inconsciencia y la desconexión de su propio impulso. Y deja de poner el foco en el afuera, en lo que le tiene que dar al otro, y empieza a decir, pará, este impulso, ¿a dónde me invita? ¿Me invita a Mm, mirarme? ¿Me invita a sanarme? ¿No? Entonces, en ese momento, que es un proceso, no es que es un día que hiciste así, ¿no? Es decir,
¿cómo Mm. quiero sanar, cómo quiero sostener si aún no me puedo sostener yo? Acá les Esa es cuento eso es la tremendo, ¿no? gran... Sí, sí, sí. ¿No? Por favor, Porque contanos. van como en dos carriles. Por un lado, siento esto y hago algo con esto. Si estoy desconectado, pero a lo sumo, digamos, lo dreno por un lado, colaboro, ayudo, asisto. Ahora, yo no me voy a olvidar más cuando hace ya como 20 años una maestra María me dice, vos no podés ayudar, me dice. Imagínate del ego, todavía con Corazón otro, roto. el ego, la personalidad, diciendo, pero ¿quién, cómo vos me vas a decir que no puedo? Y me dice, todavía no estás preparado para ayudar a los demás. Y la verdad es que tenía razón. Por lo menos no en un sentido, por lo menos no en un sentido tan profundo, porque si vos no podés sostener tus propios procesos, ¿cómo vas a poder sostener los procesos de los demás? En cada situación quedás volcado, quedás roto. Es lo que vos, bueno, muchas veces me has dicho, ¿no? Que es el compromiso con el otro y el amor Exactamente. que hay ahí. Eso es lo que forma el lazo para que se habilite la sanación. Exactamente, exactamente. Y como siempre digo y trato de transmitir, uno no puede llevar al otro hasta donde no fue. Y no puede sacar a alguien de una fosa, de un empantanamiento en el que uno no salió. ¿Esto qué Ujú. significa? ¿Que tenemos que tener todas las experiencias de vida transitadas en esta encarnación? No, porque Menos mal. no. Pero hay ciertas tópicas, ciertas temáticas que uno las tiene que transitar, las tiene que revertir, las tiene que sanar, para luego tener como un andamiaje, es como decir, refuerzo el chasis con el cual voy a sostener y asistir a los otros, ¿no? Porque Mm. ¿desde qué lugar de fortaleza podemos hablar si estoy muy, muy endeble? Entonces, hay cosas que van a estar como muy alineadas con tareas específicas que pusimos en nuestro plan de vida. Y hay otras que en la medida que uno se empieza a integrar, empiezan a bajar desde el espíritu, ¿no? Esto lo conocés muy bien vos, lo conocemos, lo trabajamos, vos lo trabajás en tus clases, es decir, no es que todo lo tenemos que tener transitado, trascendido en esta experiencia, pero sí como los lugares más importantes que hemos decidido transitar, Mm. ¿no? Sí, y también esto de, como decías, ¿no? Poder salir del pantano, pero sobre todo haber podido entrar en el pantano, Totalmente, que totalmente. creo que es lo que hace la diferencia. Totalmente, totalmente. Y una cosa que es maravillosa y que yo llegué a un momento que ya era, wow, la sorpresa, es que mientras estás todavía en ese proceso, todo lo que llega es una pieza exacta que te viene a Mm. mostrar aún dónde estás, de dónde saliste o algo que estás necesitando en el exacto momento, ¿no? Porque Ujú. nosotros sabemos que hay acuerdos sálmicos, que hay Mm. sincronías, que hay asistencia que hace que esto suceda, ¿no? O sea, entonces ningún Sí, encuentro es casual. no, y también esta idea de que de la perfección que tenemos es tan aburrida, ¿no? Porque está esta idea de que, bueno, ya hasta ahora sos perfecto, no tenés nada más que cambiar. Y en realidad, mientras estemos vivos, estamos siempre cambiando. Y si miramos la naturaleza, el agua que está viva es la que está en movimiento. En cuanto el agua se estanca, está podrida. Y Totalmente. nos da tanto miedo, ¿no? A veces eso me da esta sensación de que nos queremos anclar en una forma, en una pose, en un lugar, en una situación. Y estamos siempre, yo por lo menos siento que puedo crecer aún más y estoy siempre buscando crecer más, ver más cosas, aprender de mis pacientes, de mis alumnos, porque es lo que me alimenta también. Totalmente. Y aparte es no entender cómo estamos conformados. Es decir, hay un nivel horizontal que es el más bajo, que es la densidad, que es la emocionalidad, que es lo ancestral, el clan, y que siempre esta metáfora que la usamos mucho, que es como una capa de una cebolla. Y a veces uno dice, bueno, ya laburé 3 veces esto, ya está. Y a los 2 años, o a los tres Otra que vez. vuelve a aparecer, aparece transformado, aparece Son movido. como las espirales, ¿no? De una misma cosa en distintos tonos. Totalmente, totalmente, pero yo he Sí, sí, sí. tenido cosas muy nodales que las trabajé, ponele, hace 10 años, después a los 4 y después hace 2 años, o sea que vos decís, wow, Ujú. pero en cada entrada es una vuelta de Más rosca y una profundo. profundidad mayor que claramente te va a colocar en otro lugar, ¿no? Y Ujú. si, Lu, sí,
No, no te quiero interrumpir, pero por favor, contanos un poco de vos, de cómo es tu experiencia, de qué te llevó a asumirte, digamos, como Bien, sanador. y obviamente como decís es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que uno va nutriendo, trabajando la parte más horizontal e integrándola con la vertical. Cuando ese proceso se sincroniza, se coordina, es como que es más fácil, ¿no? Pero Mm, mientras este proceso está como desconectado, incluso puede pasar que uno desde lo vertical suba, se conecte, entienda el plano espiritual, pero no lo tenga ensamblado acá a la horizontalidad. Entonces, totalmente. te hace mucho ruido, bueno, ¿cómo lo expreso? ¿Qué soy? ¿Kinesiólogo? ¿Soy reikista? ¿Estudio medicina? ¿Estudio psicología? ¿Soy coach? ¿Qué haces? Entonces, cuando esto está Mm, desintegrado, hay como un divorcio, ¿no? Hay como, incluso me ha pasado y pasa mucho, de muchas personas que son tremendamente potentes en su sanación, pero no logran integrar esto, que ya saben, pero que la personalidad lo resiste porque cree no tener el calce o el título o el conocimiento que dé cuenta de eso que son en verdad, ¿no? Entonces yo siempre mm, digo, si acá abajo es tan vasto lo que hay como herramienta para vehiculizar un conocimiento, nunca te va a alcanzar si vos estás en una matriz de no aceptación y no valoración, de aunque sea lo mínimo que hagas, que vos lo signifiques como que es valioso. Entonces no importa mm, si tocas un cuenco, si sos reikista, si sos lo que sea, si vos eso no lo significás, no lo valorás y no lo integrás, siempre vas a sentir que es poco. Entonces, el obviamente, no amor propio. habilitas, exacto, y no habilitas una potencia que es la potencia de transformación. Yo lo voy a describir brevemente. En mi caso, desde muy, 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 muy chico, que me pasan muchas cosas respecto a la percepción, a la sensibilidad, al sentir que había algo que yo tenía que hacer con el otro. Como te digo, un poco esto que describí, ¿no? Primero, ¿desde qué lugar? Desde El Salvador, desde la renuncia, desde la culpa. Después empecé a incursionar en algunas áreas, ¿no? Como creo que muchos de los que estamos en este camino. Reiki, Qigong, sanación pránica, bueno, en fin, algunas de esas variables. Y en un momento, hace mucho, mucho, me quise anotar en la facultad y arranqué teniendo como una tendencia me anoté en el UBA 21 de kinesiología. Dije, bueno, tengo que Mm, encontrarle una vuelta a esto. Claramente no era por ahí, creo que fui, no sé si llegué a ir un mes. Después me fui para otro lado y me anoté en psicología, te estoy hablando año 90 y pico. Tampoco, ujú, tampoco prosiguió, ¿por qué? Porque había mucho mandato familiar. Entonces me iba para otro claro. lado, ¿no? Ser comerciante o hacer algo que sea útil para la empresa familiar o para lo que fuere. Y claramente le di por ahí. Como te digo, pero estaba siempre lo otro, ¿no? Estaba esta otra parte de decir, acá hay algo más. Y cada vez que alguna persona estaba mal, ¡pum! Ahí estaba listo para asistirlo. Algún El amigo, Salvador. totalmente, algún familiar enfermo, alguna pareja o cualquier persona que vos veías que ahí estaba y había siempre como emergía algo como de poner una mano, de escuchar, de decir algo que vos decís, esto no sé de dónde salió, ¿no? Porque bajaba una madurez o una certeza en la palabra que no Mm, era propia ni de la edad ni del momento, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿acá qué hay? Y después cuando fue pasando el tiempo empecé a meterme más, hasta que dije, esto es lo que soy, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer. Ahora, de ahí a poder vehiculizarlo, y no solo después aún de haberlo vehiculizado, ¿cuántas resistencias tenemos? Decís, bueno, hice esto, no, pero esto no es tal. Hice el otro, no, mm, pero esto no es tal. Entonces, si el sesgo está, como te decía, en la no valoración y en el no reconocimiento, no importa lo que hagas acá, no te vas a asumir, ¿no? Entonces no se trata de cuántas cucardas, cuántos títulos portes, cuántas cosas tengas, sino de que no te has asumido, ¿no? Hay excelentes profesionales que tienen toneladas de posgrados y siguen en un lugar empobrecido, en un lugar de víctimas, en un lugar de salvadores, ¿no? Y hay mm. gente que tiene una potencia, tiene una habilitación enorme y una claridad y una sabiduría y no detentan nada, digamos, de lo que socialmente es lo homologado, ¿no? Entonces ese es un poco el camino. Y en esa búsqueda obviamente fui encontrando, buscando y cambiando esto de cómo bajo esto que soy.
Y también aceptando que en la medida que yo más me aceptaba, que más me sanaba, más aumentaba la potencia de transformación, ¿no? O sea, porque Mm. esto nos pasa a todos los que de alguna manera, che, y si en vez de cuestionarlo lo habilito, entonces un día lo habilitaste un poquito más, otro día un poquito más, otro día un poquito, y llega un momento que Se va estirando. totalmente, totalmente. Podríamos decir que la sanación es como músculo. Sí, sí, totalmente. Y entré en esto de lo que veníamos hablando, de que muchas veces cuando la persona ya empieza a hacer eco, dice, bueno, a ver, ¿cómo lo operativizo? Y acá lo que podemos hacer es como, para discriminarlo, como ponerlo en dos polos. Lo que está bien orientado a lo físico, como bien lo Ujú. concreto, y lo que está más orientado a lo espiritual o álmico. ¿Está bien? Y en el medio vamos a centrar lo que tiene más que ver con lo emocional mental, es decir, ¿no? Todo el trabajo de las terapias que apuntan a lo emocional, lo psicológico, lo psíquico, todo este campo intermedio, ¿no? Que si bien tienen un origen en lo mental, elevado, en el alma, pero no la abordan directamente, sino que se proveen de estructuras, de teorías, de marcos que le permiten intervenir acá. ¿Está bien? Y entonces acá ¿qué vamos a encontrar? Coaching, counseling, terapias que tengan que ver más con lo dialéctico, con lo verbal, psicología, obviamente con todas sus Sí, escuelas, o con el ¿no? accionar, ¿no? Exacto. De este lado de acá, digamos, de este extremo de este espectro, está todo lo físico. Y acá, ¿cuántos sanadores trabajan a través del masaje, del yoga, de la fisioterapia, obviamente la medicina, la kinesiología, osteopatía, es decir, todo lo que tiene que ver intervenir en la sanación desde el cuerpo, ¿no? Y cuando uno se mete en esto, empieza a ver que hay tantas, tantas variables y tantas ofertas, medicina china, ¿no? Mm. Acupuntura, digitopuntura, es decir, hay tantas cosas y tan valiosas. Y en el otro extremo, vamos a lo sutil, aquellos como vos que con qué se identifican y con qué trabajan. Las frecuencias sutiles. Y es trabajar directamente ya con el alma. Si bien obviamente lo que producís acá va a tener un efecto en el resto, porque no está desconectado. No es que el cuerpo Mm. va por un lado, las emociones, la mente por otra y el alma y el espíritu por otro, ¿no? Entonces, acá que encontramos sonido, ¿no? Ujú. Frecuencias lumínicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sutil. ¿Tá? Entonces, podemos decir que algunas personas se van a ubicar en alguno o en otro lado. ¿Y cuántas también vos debés conocer? Incluso por ahí te pasó a vos esto de que entran por un lado, pero después termina como dando la vueltita e integrando. Totalmente. Bueno, me pasó a mí también. Exacto, Sí, exactamente. sí, sí, sí. Este, y el tema es que muchas veces, en vez de integrar, se disgrega. Mm. Entonces, ahí eso es un gran error que cometemos. Si estás acá en el medio, mucha gente desestima esto, porque lo deja para el lado de lo esotérico, lo místico, lo filosófico, lo sobrenatural, ¿no? O dice, es todo esto, y lo biológico depende solo de esto. No, Mm. si yo me caigo en la vereda y tengo un trauma, es bien mecánico. Ahora, vamos a ver por qué álmicamente o espiritualmente me estoy cayendo. Mm. ¿No? ¿Y qué esconde emocional y mentalmente, inconscientemente, esta caída? Entonces, es Tal un cual. tremendo, es un tremendo error dividir, ¿no? A lo que tenemos que apuntar es a integrar, Ujú. ¿está bien? Entonces, cuando nosotros podemos integrarlo desde nuestros saberes, genial. Y si no, trabajar en equipo, Mm. ¿no? ¿Cuántas personas se empiezan a abrir, abrir, abrir? ¿Cuántos médicos están trabajando con este campo intermedio y con este de acá? Cada vez más. Sí, bueno, médicos biodecodificadores. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, 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 Cada sí. vez más, Sí, cada es vez más. integrar, no es excluir. Totalmente. Y esto de la pandemia también trajo una explosión de comunicación y está buenísimo porque hoy ves profesionales de la salud hablando con una intención, con un deseo de sumar y apuntar a que la sanación es integral. No puedes dividir, ¿no? O sea, lo álmico no existe, lo descarto, lo emocional, lo físico, ¿no? Mm. Creo que va Sí, por sí. ahí. Sí, creo que lo que nos termina enfermando es eso, quizás, más que nada, ¿no? Totalmente, Separar y dividir. totalmente, totalmente.
Y por otro lado, cuando el sanador, no importa la vía que haya tomado, ¿no? Y lo vuelvo como a repetir, no importa si te fuiste muy para el lado de lo sutil, muy para este campo más intermedio o muy para lo más físico, empieza a integrar todo. ¿Qué se produce? ¿Qué nos pasa? Porque esto te pasó a vos cuando empezaste a meterte más, ¿no? En biodecodificación y un montón de otras cosas, bioconexión, si bien eso está un poquito más por acá, pero ¿cuántas cosas uno va incorporando? ¿Por qué? Porque empieza a integrar. Mm. Y si integro acá en este nivel, empiezo a integrar en este nivel, ¿no? Sí, y empieza a ser más fluido todo. Exacto. Y Y lo que además, vos decías antes de la potencia, ¿no? eh, exactamente, ahí esa palabra iba. ¿Por qué empieza a haber tanta potencia? Que es algo que hay que experimentarlo, ¿no? Porque uno te lo puede decir y no lo crees. Porque la realidad es que no lo crees. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, no, porque vos, sí, sí, todo bien, pero no entiendo. O lo Claro. entiendo, pero a mí no me sale. O lo Mm. entiendo, pero, y sí, pero no sé si te creo del todo. Sí, o me sale a veces sí, a mí me pasaba eso, que a veces sí, Exacto, a veces no, dependía de un montón de factores y no de mí. exactamente. Y esto de, hoy lo hice mal porque no se dio, no se habilitó, o no lo manejo, o no lo controlo, o no sé cómo habilitar, cómo homologar y cómo reproducir esa expansión y esa potencia. Y esto en realidad, ¿sabes por qué se da? Porque si la persona integra toda esta multidimensionalidad que es, la tiene consciente y presente, puede empezar a integrar en el otro al cual está asistiendo esa multidimensionalidad. Entonces Mm. aumenta la potencia de expresión, aumenta la potencia de transformación, ¿no? Porque la persona va Claro. como haciendo consciente al unísono esos procesos. Y además, Mm. aquel que sí mismo se ha integrado, se sanó y transformó un montón de lastres que hacen que son como filtros de esa potencia, lumínica o vibracional o de acción, ¿no? Tal cual, porque la energía se nos va para ahí. Exactamente, es como aparecen resistencias que digamos que limitan. Por otro lado, cuando... Cuando, Te escucho, te no, no, escucho. quería aclarar que cuando decimos lastre nos referimos a memorias, emociones Exacto, que quedan estancadas en el cuerpo o en el cuerpo emocional también. exactamente. Sí, todo eso que decidimos ponerlo para transformarlo, por ende está bien que aparezcan esos lastres y esas contradicciones, esas ambigüedades, ¿no? Que dice, che, pero voy por acá, no voy por acá, me gusta esto, no me gusta, ¿no? Entonces todo Mm. eso está a propósito. Obviamente sabemos que toda la parte emocional siempre va a tener un sustento en el campo mental, un sustento Con los en patrones. los patrones mentales, ¿no? O sea, entonces, ese sustento mental, si no se revisa, va a seguir imponiéndose. Por eso, Sí, por aquel que... eso, no, por favor. Te escucho, te escucho. No, no, que por eso yo siempre recomiendo que la gente haga terapia, ¿no? Que está Totalmente. en un lugar relegado como si solamente los que tienen problemas tuvieran que hacer terapia y en realidad todos tenemos problemas. Yo Tal no cual, conozco una persona que no los tenga. No es normal tener problemas. Ese es el punto, me parece, tal ¿no? cual, tal cual. Al revés, lo normal sería vivir en armonía cuando comprendemos, como vos decías, ¿no? Lo que nos sucede y de dónde viene, que bueno es lo que a mí, por lo menos yo cuando estudié bioconexión con vos, me cambió la vida, pero literalmente, ¿no? Es, ay, sí, el típico cartel. Te cambia la vida porque empezás a entender, no solo con la cabeza, sino también con el espíritu, bueno, Exacto, empezás a transformar así, a una velocidad que es cuántica. exacto. Entonces, hacer terapia o hacer bioconexión, por ejemplo, que me parece una de las pocas herramientas que integra desde un nivel tan profundo y también, bueno, dado por vos, que desde un lugar Gracias. tan humilde, no, es la verdad, desde un lugar tan amoroso y tan humilde, que es lo que normalmente no hay, ¿no? Como en el mundo espiritual hay mucha soberbia, esto, ¿no? Mucha cosa de, bueno, me pongo el collarcito, le rezo a no sé qué, como hay demasiado, ¿cómo se llama esto? Eso, demasiada Sobredimensión. parafernalia, Sí, tal cual, sobredimensión. sobredimensión. Pero bueno, Y eso le pasa quita en todo. humanidad. Sí, tal cual. Claro, pero cuando encontrás lugares, por lo menos a mí, fue algo que me ayudó a conectar y a aceptarme también, ¿no? Ver esta humanidad en otros y decir, ah, bueno, ok,
tiene más sentido, tiene más lógica esta espiritualidad. tal cual, porque tiene que ver con esto que veníamos diciendo de integrar. Como yo siempre digo, si expandirte y buscar arriba no te sirve para integrar y no hay una convergencia, ¿de qué sirve? Todo muy lindo, pero Mm, mi vida es un desastre y ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, ¿desde qué mm, lugar puedo transmitir? Porque integrar implica reconocer que elegimos una personalidad, un plan de vida, ciertas dificultades, un momento histórico como el de hoy, una familia, o sea, que es responsabilizarse, ¿está bien? Entonces, si no está esa convergencia en esa fusión, la potencia no aumenta. mm. Yo conozco, ¿cuánta gente conocemos que maneja técnicas, pero tremendamente bien, pero no tienen potencia, porque no han integrado, no se han integrado a sí mismos, ¿no? Entonces, integrarse es también reconocer toda la sombra, la oscuridad, los puntos que no has explorado, y no pasa nada si no lo haces, pero sí reconocer que eso es lo que te está limitando, y no poner la limitación en el afuera, ¿no? O sea, pues eso Mm. es no hacerse cargo. Y en esta Sí, pero comprensión, perdón, está esta costumbre social de vivir en la víctima en vez totalmente, de buscar la comprensión totalmente, y, como totalmente. vos decís, hacernos responsables. Totalmente. Y cuando uno logra hacer esa integración en uno, empieza a entender que el proceso de sanación es sanador y sanado se funden y se integran en esta variable de dimensiones en las que existimos, ¿no? Desde lo denso a lo sutil. Y en ese intercambio dinámico, ¿no? Se produce una reacomodación vibracional. Ese intercambio es el que va a producir, desde esa reacomodación vibracional, estructural y funcional. Y eso es la sanación. ¿Está bien? O sea, vamos a discriminar un poco de lo que es la curación. Entonces, la sanación se va a producir cuando ese intercambio se da en todos esos multiniveles y la potencia de transformación de aquel que está incurriendo en el campo del otro le permite a aquel que ha de ser sanado elevar y transformar su campo. Y acá no es que decimos, es solo energética la sanación, no, es multinivel, es multidimensión, ¿no? Entonces, Sí. muchas personas que trabajan solo con lo corporal y una persona no, porque tenía una contractura y wow, no sé qué pasó y se le fue el malestar, la tristeza. ¿Por qué? Porque trabaja en esa multidimensionalidad. Y por ahí esa persona que interviene desde ese lugar no le está diciendo a su consultante o a su paciente, no, porque no Tenés sabés, una memoria acá. tal cual, o yo porque me conecto con los maestros, integro todo, entonces cuando yo te pongo acá, no le dice. O vamos al campo intermedio. Muchos psicólogos que están archiconectados, algunos lo saben, pero no le van a decir a su paciente, no, porque no sabes acá, no, fluyen. Y los que Ujú. están más trabajando en lo sutil también. No van a decir, no, porque ahora esto, entonces tu cuerpo. No, ya saben que es así, entonces no lo cuestionan. Y al no cuestionarlo, operan en esa potencia. Y eso es lo que Ujú. podríamos hablar de sanación. Curación es Y una esa palabra, potencia, y esa potencia es la que se contagia, ¿no? Que es lo que vos totalmente, decías antes, porque somos totalmente, empáticos y los cuerpos también entienden, aunque uno no le diga las cosas. Hoy hablábamos de eso justo en la clase, ¿no? Como totalmente, las mujeres cuando viven juntas, por ejemplo, menstruan a la vez. ¿Y por qué sucede eso? Porque somos empáticos y tendemos a totalmente. buscar eh, eso. Se sintonizan, se sintonizan. Vos sabés que Eso, hay exacto. estudios, ha habido estudios donde se llama modelado, no me acuerdo exactamente ahora de qué escuela, donde a una persona la ponían a imitar conductualmente el comportamiento de otra enferma y terminaba enfermándose. O sea, Mira, entraban en tal resonancia, en tal sintonía, ujú, que terminaban replicando la enfermedad. O sea, que tal cual. Ahora, así como ujú. vos lo dijiste, mirá que me diste pie para esto. El sanador, ¿qué debe hacer? Poder entrar en el campo del otro y elevar la vibración del otro. Si por el contrario uno como sanador entra, ¿no? Y se integra y se funda en ese campo, pero no logra elevarlo, termina, ¿no? Como Como el nivelando otro. hacia abajo. Exactamente. ¿Y Sí, cuántos, sí, bueno, ¿quién? tal cual, cuántos sanadores o curas sanadores o gente terminan mal, tal vez por no haber tal vez integrado esto de
primero el bienestar personal, la sanación personal y no el sacrificio, no la abnegación, Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Cuántos terapeutas, cuántos sanadores terminan rotos, quemados, cansados? ¿No? Dicen, pero Bueno, lo a tengo que hacer mí igual. me pasaba antes de estudiar bioconexión. Exacto, exactamente. Sí, sí, Muy bien. totalmente. Y como yo siempre digo, en realidad uno cuando conecta, integra, aumenta tanto la energía que no tenés que terminar mal, en déficit, ¿no? O sea, Al terminás revés. mejor. Lo que sí Es que puede te suceder, alimenta, literalmente, totalmente, ¿no? La energía te totalmente, alimenta y te hace crecer. totalmente. Lo que sí puede pasar es que la gente a veces por ahí no lo diferencia, que haya un cansancio físico, porque estuviste 3 horas, 4 horas, 5 horas, y claramente el cuerpo tiene sus necesidades fisiológicas y hay que atenderlas. Pero a nivel energético, a nivel sutil, no te cansás. Al revés, quedás Ujú. mejor. Vos has Sí. estado en alguno de las experiencias que hacemos nosotros, los rejoice o los El retiros, retiro, y son 14, 16 horas, bueno, ya el último retiro tremendo. fue maratónico, y no dormíamos, decís, ¿no te cansás? No, no te cansás, porque estás ¿No? Y con el cuerpo un... acompaña muchas veces, ¿no? Cuando estás con la energía tan alta, el cuerpo tampoco se resiente. Totalmente, totalmente. Y entender también que esto de la sanación tiene que ver con la voluntad de la persona. Y la sanación que puede devenir en una curación. Por ahí ahora le respondo a la que me había preguntado. ¿Por qué? Porque a veces que el cuerpo físico se cure, obviamente siempre digo atender, asistir, valernos de todos los recursos que tenemos, la ciencia, la medicina, todo lo que hoy, que es maravilloso, porque hay un montón de avances, y tenemos que entender que hay un montón de gente súper amorosa, conectada y valiosa en todo el espectro de lo que es la sanación. Como digo, algunos han Ujú. elegido más lo biológico, otros lo intermedio y otros más lo sutil. Pero hay gente que está haciendo todo desde un lugar de integridad, ¿no? Y negar esto es decir, no, yo me peleo con esto. No, no podemos pelearnos, hay que integrar. Entonces, a veces la curación va a devenir como un proceso de recuperación o reparación de lo biológico, producto de haber sanado lo existencial y lo emocional, ¿no? Como postula la biodecodificación, lo que le hablan, la fase de reparación. Y Ujú. eso podríamos decir, bueno, se curó el síntoma físico, ¿no? Pero a mi entender, la sanación involucra como algo más complejo, ¿no? Más amplio. No sé vos qué Sí, opinás. no, sí, poder curar el conflicto por el Exacto, cual se genera un síntoma físico, que es lo que nos exacto, sucede muchas veces y por eso alguien tiene cáncer y después se cura el cáncer, pero vuelve a tener cáncer o le da una metástasis, entonces tiene que ver con esto, sí. exactamente, Físicamente se cura, pero no se cura el conflicto, entonces se exacto, repite, no porque el inconsciente sea malo, sino porque te está diciendo, che, es esto, es esto, es esto, y nosotros tal estamos tipo, cual. tengo cáncer, en vez de investigar y ver qué es lo que realmente nos está sucediendo, Tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Pero Como bueno, a dice, veces, ¿eh? no, como dice Enrique Corbera, dice, ¿dónde te va a hablar el inconsciente si no es en tu cuerpo? Si vivís Tal en tu cual, cuerpo. tal Es cual, tal cual. así. Sí, a veces la desconexión nos lleva a negarlo una vez, 2 veces, tres, y a la cuarta ya es tarde, ¿no? A veces estos procesos de búsqueda son conscientes y otras no, pero hay aspectos de la persona que están llevando a buscar una solución. Y ahí nos aparece un médico en la verdulería que te dice algo, un sanador, te mandan un taller, mira, anda a escuchar a Nuria, y ahí tú bajó algo, ¿no? Y de repente eso produce que la persona empiece a sanar. A veces, como decía, esto se da antes de que haya una enfermedad manifiesta, otras no, y otras se da durante el proceso de enfermedad, ¿no? Y Ujú. algunas logran ahí empezar a hacer el proceso de autosanación, recurriendo a todos los recursos que tengan, ¿no? Siempre digo, no hay que descartar, hay que hacer aquello que a vos te sirva y te lleve a un proceso de transformación. Y hay otras que no, que sucumben frente a la irremediabilidad, ¿no? Bueno, listo, esto ya, esto es irremontable. Esto La otra no hay vuelta vez atrás. escuchaba una chica que contaba su caso, digamos, que ella comía re bien, salía a correr todos los días, ejercicio, una vida sana, todo bien, agüita, ¿no? Como, y le agarró un cáncer, ahora no me acuerdo cuál, tremendo, y no lo podía creer porque era Claro, joven, ¿no? Y bueno, después descubrió que este era un conflicto que ella tenía fuerte, tal cual, pero como explicaba esto, no es solo una manera, lo mismo, ¿no? No tal es cual. solamente alimentándome bien, sí, es alimentándome bien, obviamente, y también cuidándome en el aspecto emocional.
Totalmente, totalmente. Y en esto de que a veces uno se desconecta tanto y llega a sucumbir, ¿no? Frente a esto es irremediable, ahí es cuando aquel sanador que estando integrado puede como más sigilosamente incursionar en esa energía que está estancada, ¿no? Es como un campo de energía mental, emocional y física, que ya está la enfermedad manifiesta, y tratar de romper con esa inercia, y siempre va a ser un proceso integral, dinámico, obviamente complejo porque va a involucrar a todos los aspectos de ese ser, y a veces va a estar determinado porque la mente de esa persona, es decir, el consciente y el inconsciente, se vuelvan como a vincular y puedan cambiar la dirección, ¿no? Mm. Que la llevó a manifestar una enfermedad, ¿no? Entonces, Sí, a es veces ahí darle es. nueva información al inconsciente, que Exacto. es, que es lo que logran, bueno, las terapias y la meditación y el trabajo introspectivo. Exactamente, tal cual, tal cual. Y ahí es donde, bueno, a veces la intervención de un sanador que no tenga pudor, que se haya integrado, que se haya sanado, pueden tocar la tecla. A veces, Mm, tocando una tecla, ¡tac!, se producen procesos maravillosos. Así tal que, bueno, cual. es eso, es eso. No, nos quedan 5 minutitos nada más, pero Bueno, bueno, quería preguntarte si hay algún curso pronto de bioconexión o de lo que estés haciendo. ¿En qué andas? Que no tengo ni idea. gracias por la pregunta. Sí, estoy, la verdad que muy contento porque estoy con 3 cursos, uno que viene del año pasado y 2 que comenzaron este año. La verdad que muy contentos porque arrancamos con esto de la virtualidad y el Zoom y yo dije, ¿cómo va a salir esto? Porque hay cosas que dije, no sé cómo vamos a hacer. La realidad es que se genera un campo y una transformación que superó ampliamente mis expectativas y la verdad que estoy muy, muy agradecido a todos los que están participando. La verdad que alucinante. Y probablemente en julio o agosto inicie otro. Así que, obviamente, para el que le interese, allí Buenísimo. estaremos. Y ahí, bueno, ahí trabajamos Genial. todo esto. Y vos estás haciendo, porque veo que estás todo el tiempo haciendo. Contanos un poquito. Para los que están, No, ¿no? yo acá te invito a hablar a vos. Después yo, la gente que quiera saber, después que me escriban. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ahí tengo varios que seguramente. Pero no, contenta. Lo mismo que vos, como la expectativa esto de lo virtual, cómo iba a ser, aparte porque trabajamos mucho con el cuerpo Tal y cual, dinámicas grupales, ¿no? Pero la verdad que es eso, el campo y nosotros somos uno. tal Cada cual. día es más irrefutable que no necesitamos ni siquiera estar en el mismo lugar físico. No, Así tal que cual. bueno, que esta experiencia nos sirva para conectar con esto y hacerlo real, hacerlo carne, ¿no? Dejar de negarlo. Tal cual, tal cual. Me mataba de risa el otro día en una de las clases que veo cómo el Zoom, cuantos más sos, te lo divide en mosaicos, Sí, ¿viste? Entonces, lo que era tan metafórico, es decir, son como celdas de una pantalla que es una. Y, le digo, y me bajó así como un insight y le digo a los chicos, ¿se dan cuenta que en realidad la imagen se conforma por los cuadraditos de todos y en realidad es una pero es energía? una sola. Estuvo buenísimo, aparte se dan cosas muy al unísono entre todos, que la verdad que, como te digo, súper agradecido, superó mis expectativas y agradecido a todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque obviamente hay situaciones muy complejas que la humanidad está atravesando, pero están Mm, las dos cosas, ¿no? Y hoy hay tanta gente haciendo tanto por el resto, con vivos, con Zoom, con meditaciones, con conocimiento. Se abrió el conocimiento, hay toneladas de libros gratuitos, cursos gratuitos, información de primera línea. Obviamente hay que saber buscar y aquello que a uno le dé curiosidad, ujú, pero hay un montón de gente muy valiosa brindando su saber. Y hoy no hay excusa, porque incluso hay muchas cosas gratuitas. Y vos decís, bueno, no, porque mm. justo que el laburo, qué sé yo, está lleno, ¿no? Y hay que celebrar esta proliferación y esta abundancia que esto nos está dando, ¿no? Así que bueno, Tal nada. cual, totalmente. Bueno, qué rápido que pasa la hora, siempre me Tremendo, pasa lo mismo. se va Como me volando. falta una hora más. Sí, sí, tal cual, Para- tal cual. Bueno, hacemos otro día, como te invito yo a mi Instagram, A tu y casita. hacemos otra. Dale, dale, dale. Esto, Encantada. el otro día a veces me pongo a leer esto de lo que recomiendan los expertos de marketing. Dicen, nunca le preguntes a tu audiencia lo que quiere. Le digo, ¿sabes qué? Todo bien, pero no me jodas. Entonces, yo siempre tiro esto al público, ¿no? O sea, eh,
dejo abierto, que estaría bueno, que obviamente que te lo comenten, te lo escriban a vos, tus oyentes y demás, de qué les gustaría y hacemos otra en mi espacio virtual. Perfecto, bueno, nos Ah, quedan yo 10 también segundos. voy a ir Eso, retomando. déjennos preguntas en el videíto, queda posteado en mi muro y después te lo comparto en Dale, IGTV. buenísimo, Así que buenísimo. déjennos. Gracias.